fuerzas gasté sin encontrar. 1000 veces caí, 1000 veces lloré, hasta que mi vida a ti entregué. Fue tu amor el que me abrazó y tu mano la que me levantó. No puedo vivir sin ti, tu luz es mi sol, la melodía de mi canción. Tu amor llena mi vida de felicidad, eres mi lugar seguro donde quiero habitar. No puedo vivir sin ti, tu luz es mi sol, la melodía de mi canción. Tu amor llena mi vida de felicidad, eres mi lugar seguro donde quiero habitar. Muy, pero muy buenas noches a todos los que nos están mirando. Damos bienvenida a todos los que están sintonizando, los que están conectándose a las redes. En esta oportunidad queremos presentar a nuestro hermano evangelista, profesor y misionero, el pastor también, Walter Jiménez. ¿Cómo estás, Walter? Hola, bendiciones, buenas noches. La verdad que estamos bendecidos y alegres por poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Walter, contanos un poquito de dónde sos, tu estado civil, a qué te dedicás, Sí. además de Bien. todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, mirá, estoy casado con Elsa, hace ya 35 años que estamos juntos. Tengo 4 hijos, Lucas, Mayra, Priscila, Lautaro, y tengo 3 hermosos nietos, que la verdad que me cambiaron la vida de ser un padre. Mis hijos me dicen que era un padre así recto y ahora mis nietos se suben arriba a mí, me hacen ¡Qué caballito. bendición! No, la verdad que estoy muy agradecido a Dios por los regalos que tengo del cielo. Y bueno, como te dije, estoy casado con Elsa, hace 35 años que estamos juntos. Vivo acá en Buenos Aires, en un barrio, lamentablemente, para la sociedad, como siempre digo, muy conocido por el mal ambiente, pero Dios a nosotros nos llamó con un propósito, nos sacó de este famoso barrio Carlos Gardel, en el cual, en verdad, siempre me acuerdo de un texto, mirá, que decía, cuando se le presentaron a Jesús, dijo, puede salir algo bueno de Nazaret. Y esa palabra Dios nos impartió a nosotros, a todos los jóvenes de la década del 88, la década del 88, que Dios iba a hacer cosas grandes con nosotros de este barrio y que iba a sacar gente para que dejen de hablar lo que en verdad se estaba viviendo, para que podamos marcar la diferencia. Y bueno, nací acá, tengo 53 años, y hace 5 barrios, sé con un propósito, sé que Dios tiene un propósito lindo en esta ciudad. Así es, qué bendición, ¿no? Entonces la pregunta que viene después de presentarte es la pregunta clave, ¿no? Para poder hablar. ¿Quién es Jesús para vos, Walter? Y bueno, mirá, para mí al principio Jesús fue alguien que reemplazó mis necesidades, porque yo siempre fui devoto de San la Muerte, un pibe que me crié de los 13 años que andaba en la calle, aunque trabajaba, pero me gustaba andar en la calle, y el patrono nuestro de los chicos de esa época era San la Muerte, ¿sí? Y bueno, y nosotros siempre estábamos invocando, teníamos reuniones con San la Muerte,
hasta que un día me hablaron de Jesús y solamente yo pensé que era cambiar de religión. Yo me considero un hombre religioso a San la Muerte. Claro. Y cuando me hablaron de Jesús, es que para mí al principio fue como cambiar de una estatua o de una imagen a ir a una Biblia, a comprarme una Biblia. Pero después de pasado unos años, en el año, yo me acuerdo, año 95, estando en el Paraguay, porque aunque estaba en la iglesia, yo seguía siendo la misma persona de siempre, con la diferencia de que había conocido un poco más de la Biblia, pero no lo había conocido a Jesús. O ¿Cómo lo sea, conociste? y mira, estaba yo, en el año 94 me separé de mi esposa, ¿sí? Ya estando en el camino del Señor. Año 94 caí en la droga, nuevamente en el vicio de las adicciones. Tuve un tiempo haciendo cosas que no tenía que haber hecho en el tráfico y me tuve que ir al Paraguay. En el Paraguay, en realidad me llevaron de acá de Buenos Aires, un pastor evangelista me llevó a Paraguay para ser restaurado, pero en realidad yo me estaba yendo porque me estaban buscando. Y en el Paraguay, estando en el Paraguay, la abstinencia de no tener droga en mi cuerpo me llevó a acercarme a Dios. Y me acuerdo en una madrugada, necesitaba droga sobre mi cuerpo. Y le pedí a Dios que me ayudara, si en verdad Él era real, porque yo quería conocerlo. En ese momento quería conocerlo. Y se me manifestó Jesús, me habló, me dijo que Él estaba conmigo. Y en ese mismo instante el espíritu de las adicciones desaparecieron de mi cuerpo y comencé a sentirme completamente diferente. Y ahí comenzó una relación con Jesús. Y hoy Jesús, yo no puedo andar sin Jesús. Él es mi mejor amigo. Es el mejor amigo que tengo en la vida. El mejor amigo que conocí en mi vida. Mirá. Podemos decir entonces, Walter, que fue ese momento, digamos, Para donde mí es pusiste extraordinario. fin a tu vida anterior. ¿Fue ese día que tuviste esa revelación o esa voz que escuchaste? Sí, sí. Yo lo que siempre le digo a mis hijos se criaron en la iglesia evangélica, pero yo le digo hasta que Jesús no se le revele en el corazón de ustedes, hasta que Jesús no se manifiesta a ustedes siempre van a seguir con la misma naturaleza. Porque yo entendí esto. En el momento que vos podés estar en la iglesia, pero hasta que Jesús no se reveló en tu corazón, vos vas a seguir haciendo cosas malas. Pero cuando Jesús se te revela en tu corazón, se terminó tu pasado. Y si ahora estoy hablando de mi pasado, es porque, bueno, me estás haciendo unas preguntas, porque lo que menos hago en este tiempo hablar de lo que yo era antes, sino que yo estoy hablando en todo lugar donde voy, hablo de lo que yo soy ahora con el Señor y la vivencia es la espiritual y victoriosa que vivo con Él. Bien. Sí, es importante saber la obra que Dios hizo, ¿no? Quizás hoy alguno piensa que es difícil o que es imposible. Hay gente que todavía cree que porque una persona tenga una adicción o tenga problemas con las drogas va a ser imposible que salga de esa situación, sobre todo la juventud. Y bueno, creo hoy más que nunca que podemos decir que el mismo Dios, el mismo Jesús que restauró tu vida, te cambió, lo sigue haciendo. Por eso es importante recalcar esto, ¿no? Walter, ¿cómo iniciaste tu ministerio y tu trabajo como evangelista, como misionero? Si querés contarnos un poco cómo iniciaste esto, digamos, tu ministerio. Bueno, mira, exacto. Vuelvo a reiterar, yo comencé a la iglesia en el año 88, ¿sí? En el año 88 me bauticé y al poco tiempo, yo me bauticé un 6 de octubre del año 88 a la mañana. Ese mismo domingo 6 de octubre, nunca me voy a olvidar, en una iglesia de Fuerte Apache, el pastor de esa congregación me dijo, usted va a predicar hoy. Yo nunca había agarrado una Biblia para predicar, no conocía la Biblia. Y leo un texto
O sea, la iglesia estaba llena por los chicos que se habían bautizado y me dieron a mí para predicar sin saber lo que era predicar. Y me acuerdo que abrí la Biblia y la Biblia decía, no digas soy un niño, porque yo te escogí desde el vientre de tu madre, puse palabras para que seas un profeta. Y esto se encuentra en el libro de Jeremías, ¿sí? Después con el tiempo, mi mamá me contó de que mi tío era un evangelista misionero en Santiago del Estero, y que cuando ella tenía 9 años, mi tío dice que le profetizó, tocó su panza y le dijo, en tu vientre vas a llevar a un profeta, a un servidor de Dios que llevará el mensaje de Dios por todas partes del mundo. Después de muchos años yo me enteré de esto, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, el 6 de octubre prediqué mi primer mensaje teniendo un par de horas nada más de haberme bautizado, y desde ese día Dios me llamó al servicio de la predicación, al don de la palabra. Yo no conocía nada de la Biblia, pero leía un versículo y Dios se me manifestaba y hablaba lo que Él me decía que hable. Vuelvo a reiterar, porque si no podemos llegar a entrar en una confusión por lo que yo conté del testimonio. Año 88, Dios me llamó y me dio el don de la palabra, pero en el año 95 yo recién conocí a Jesús. Pareciera algo contradictorio, pero y esto es lo que muchas veces yo enseño también, que a veces confundimos el llamado con los dones de Dios. A veces confundimos los dones con el llamado de Dios, porque hay personas que dicen, ¿cómo puede ser que este sea un predicador, sea lo que sea, y todavía su vida no cambió? El problema es que utilizan los dones, pero se olvidaron de conocer al dador de los dones. Y esto fue lo que me pasó en mi vida. En el año 88 me bauticé, comencé a predicar, Dios me habló, me dijo que yo iba a ser un evangelista, comencé a prepararme, estudié en el seminario para ser un predicador. En el año 92 me recibí como predicador y de ese día nunca más dejé de predicar hasta el día de hoy, que tengo 53 años, ¿no? Pero en la obra misionera, y siempre estuvo el deseo de nosotros como jóvenes poder llegar a viajar y poder estar en otros lugares para predicar el Evangelio. Y ahí no sé cómo, sinceramente te digo, Alicia, no sé cómo, me involucré tanto en las misiones que cuando me di cuenta estaba hasta la coronilla metido en el compromiso del servicio de Dios. No sé si eso está bien Sí, 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 o está algo bien. más. Digamos, empezaste a llevar la palabra a otros lugares, digamos, desde ese momento, el momento en que tuviste tu encuentro personal o realmente el conocer a Jesús hizo que puedas llevar la palabra a otros lugares. Te pregunto, Walter, cuando saliste de tu casa para llevar la palabra a otro lugar, ¿cuál fue tu primer lugar que vos dijiste, bueno, tengo que salir de mi casa, dejar mi familia quizás, o dejar la ciudad para ir a otro lugar? Bueno, el primer lugar que yo conocí fue Viedma, año 91, ¿sí? Cuando Sí. recién se estaba formando el Maitén. Nosotros habíamos ido con un grupo de mi esposa, Luca, que era chiquitito, fuimos con Marcela Díaz, viajamos con la hermana Angelina Sosa, Beto, y en ese momento estaba Marcos Vera, estaba con Roxana pastoreando la iglesia de Viedma. Y fuimos con Cristina, sí estaba Marcos, ¿no? Sí, Marcos, y fuimos con Cristina Leiva. En ese momento, la verdad que fue algo apasionado poder conocer otra provincia. El sur no lo conocía, me llamó la atención la pasión que había por predicar el Evangelio. Hicimos eventos para niños, hicimos eventos para evangelismo casa por casa, y se me despertó el deseo de decir, yo tengo que estar en este lugar. Yo tengo que estar porque acá soy útil, me sentía más útil viajando, que el primer viaje que iba a hacer solo, que lo iba a hacer con Cristina, iba a ser al Maitén, que íbamos a viajar en la trochita. Pero yo no quise dejar a mi familia, pero tenía el permiso del apóstol Julio para que si la podía acompañar Cristina, que recién se estaba abriendo la obra en el Maitén.
después me lamenté no haber podido viajar en la tranchita, ¿no? Pero mi primer viaje que se despertó el llamado a las misiones fue en Viedma en el año 91. Y de ahí en más, bueno, comencé a viajar, comencé a estar en otros países también, siempre con el trabajo de la obra misionera, ¿no? Contanos, ¿qué lugares visitaste? Bueno, el primero que conozco fue Paraguay. Hasta aprendí a hablar guaraní, porque yo estuve viviendo 2 meses en el Paraguay y tenía que aprender por lo menos a saludar en guaraní, porque la gente, el castellano en el Paraguay, si vos hablas castellano es como que no te daban importancia, y bueno, yo aprendí a saludar en guaraní a los hermanos y cuando andaba trabajando. En verdad, yo cada lugar que iba me enamoraba y quería quedar, ¿sí? Pero Paraguay fue algo que marcó mucho en mi corazón, porque estuve trabajando al lado de un hombre que yo admiraba como evangelista, aprendí mucho al lado de él, me enseñó muchas cosas como evangelista, la pasión por las almas sobre todas las cosas, de las cosas hacerlas no por interés ni para ser visto por las demás personas, sino que el trabajo hacerlo en el anonimato para que muchas personas puedan conocer a Jesús. Y la verdad que hemos dejado un lindo recuerdo para mí, en lo personal, un lindo recuerdo, me hice de amistad en el Paraguay, que hasta ahora a veces se conectan conmigo. Y luego fue Bolivia, que fue otro de los países en el cual en mi corazón estaba, eh, siempre oraba a Dios para ir a Bolivia y a Perú. Y bueno, se dio la oportunidad de viajar casi 5 años seguidos a Bolivia. Conocí lugares extraordinarios que nunca pensé que existían esos lugares, donde mucha necesidad, mucha miseria, pero mucho, sobre todas las cosas, la hambruna por la palabra de Dios. Y eso me sorprendió, que uno de los últimos viajes que hicimos con Elsa, a ella no la miraban de lejos porque ella es rubia, ¿viste? Ella se tiñe de rubia y claro, para las hermanas en Bolivia se sentían discriminadas. Vaya a saber lo que ellos sentían, no se acercaban a ella. Entonces le dije, algo tenemos que hacer para conquistar acá a Bolivia, a las hermanas. Y mi esposa se pidió ropa a las cholitas se les llama, las que usan el sombrero, una flor, y ropa tableada, medias y sandalias. Entonces la vistieron de cholita a Elsa, y bueno, ¿sabes lo que fue? Las mujeres se pegaron, aprendió a carnear, a matar ovejas, porque ella tuvo que, con el trabajo de mujeres, agarrar las ovejas, cortarle el cogote, sacarle el cuero y cocinar y dar de comer a los hombres. Y ese trabajo fue impactante en Bolivia, de ver cuántas mujeres se entregaron su corazón a Jesús, todo por la idiosincrasia que había en ese lugar de que hay hacia las mujeres, ¿no? El desprecio que hay hacia las mujeres. Y la verdad que me impactó Bolivia. Y oro por Bolivia porque este año, el año pasado, teníamos ganas de volver, pero bueno, se presentaron algunas cosas que no pudimos llegar. Pero te puedo asegurar, Alicia, estos dos países a mí impactaron mi corazón. Impactaron porque a veces uno piensa que te la sabes toda, que ya no hay necesidad, pero hay lugares, hay esclavitud, mucha esclavitud hay en Bolivia, mucha esclavitud. Y las mujeres necesitan ser liberadas espiritualmente. La verdad que para nosotros fue un trabajo extraordinario. Eso fue lo que impactó, o sea, en la parte emocional, ¿no? De ver a mi esposa, que en verdad no teníamos baño, mirá, te cuento una intimidad, en Bolivia no hay baño. A los lugares que fuimos nosotros no hay baño. No hay para bañarse, no hay nada, no hay nada. Miseria total, lo único que comíamos era maíz. Maíz, ¿viste el pan que dice los 5 panes y los 2 peces? ¿Viste el milagro de los 5 panes y los 2 peces? Bueno, dice la Biblia el pan de cebada. El pan de cebada era el pan del pobre, el pan que comían solamente los humildes. Ese era el pan que nos presentaban a veces en la mesa para comer, pan de cebada. La gran necesidad que había. Y bueno, esa es la carga que tenemos por el trabajo de la obra misionera. Y bueno, yo podría estar toda la noche contándote
pero me voy a abstener a contestar lo que vos me No, preguntas. está bien, está bueno saberlo. Te pregunto, Walter, ¿cómo tiene que hacer o, por ejemplo, si vos tenés que preparar a alguien para que pueda tener esta experiencia que vos tuviste, ¿cómo lo prepararías? ¿Qué le dirías? ¿Qué Bueno, tiene que mirá, saber primero una bueno, persona que quiera hacer una es, experiencia misionera? exacto. Mirá que nosotros hemos llevado chicos a la obra misionera, con Horacio, porque mi compañero al principio fue Horacio, él fue uno de mi, eh, te voy a contar algo, Horacio a mí no me podía ni ver, no sé por qué, porque decía que yo era medio agrandado. Y al primero que Dios lo puso para que me lleve a la obra fue a mí. Y ahí comenzamos una buena relación de compañeros. No sé si decir amigos, pero que somos compañeros de trabajo, somos muy compañeros. Y aprendimos a estar en las buenas y en las malas con Horacio. Su familia y mi familia, mis hijos y sus hijos, hemos tenido una buena coinonía como hermanos en la obra misionera. Y lo mismo que Horacio hizo conmigo, que él me enseñó lo que era dormir en el piso, no quejarme, no pedir si tenían para bañarme, nada. Todo en silencio y esperando que la gente te diga, bueno, acá vamos a comer, vamos a hacer esto. Siempre fuimos con el boleto justo de ida nada más. La vuelta era por fe. La vuelta era que Dios provea para volver. Cuando viajábamos no sabíamos dónde íbamos a estar instalados también. Entonces, ese trabajo yo quise hacerlo con muchos jóvenes, porque en verdad yo me sentía apasionado y veía que había chicos que tenían esa capacidad de ser predicadores, pero me di cuenta que con los dedos de la mano son muy pocos los que están dispuestos a pagar el precio. Y los pocos, uno de ellos es tu amado. Esos Sí. pocos, uno es tu amado. Ese es mi compañero, siempre fue mi compañero, porque compartimos cosas muy lindas juntos. Y el tipo, mirá, no había drama, ¿eh? Yo le mandaba a buscar cemento y a veces le hacíamos para eso y obedecía, y el tipo sin quejarse hacía todo el trabajo. Por obediencia. Pero son muy pocos, Alicia, son muy pocos los chicos que, pero sí, la mayoría quieren hacer la obra misionera, porque piensan que ir, viajar, pasar un tour, estar lindo, pero cuando lo lleva a la realidad son muy pocos los que perseveran, ¿viste? Entonces, yo decidí lo siguiente, orar a Dios y que Dios añada a las personas que quieren viajar. Entonces, ¿a quién empecé a discipular yo? A mi esposa, a mi hijo Lucas, a Mayra, a Priscila. Priscila, mirá, ella es una chica que se adapta a cualquier cosa. Y ahora Lautaro, Sí, sí, el más sí, sí, chiquito, sí. Con ¿viste? Priscila O sí sea, estuvimos en campamento, bueno, experiencia misionera también, sí, 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 una bueno, sierva. una de las cosas que a mis hijos les enseñé que ellos nunca tenían que depender de lo que la iglesia le podía dar. Si había un llamado de Dios, el que se iba a encargar de todas las cosas iba a ser Dios. Y ellos aprendieron, Priscila los viajes que hizo al Maitén lo hizo vendiendo heladito, cuidando una criatura. Ella era chica y cuidaba a un bebé acá para juntar plata para irse al campamento. Nadie le pagó nada, ella sola pagó su pasaje. ¿Por qué? Porque era la manera de que ellos aprendan que en la obra misionera no tenemos que estar dependiendo quién nos va a dar plata, sino saber de que el que nos va a proveer es Dios. Y es verdad, yo lo primero que le podría decir a los chicos que tienen el llamado a las misiones, que el ser misionero es negarse a uno mismo. Es sacarte la idea de que vas de tour y sacarte selfie, foto de las montañas, sino saber de que vamos a pagar un precio en aquel lugar. Que estar dispuesto hacer todo para que un alma por lo menos pueda conocer al Señor. ¿Cuál O fue, sea, cuál fue tu lo veo, experiencia? lo veo por este lado, ¿viste? Sí, sí, ¿Cómo, sí, cómo? sí. ¿Cuál fue tu Te experiencia digo, o tu viaje o tu experiencia misionera que más te marcó? O sea, que vos dijiste, acá se me partió el corazón, no sé, viste que sí, hay veces que hay experiencias que te marcan y que dice, bueno, se me sí, parte el cerebro, dicen algunos, ¿no? O no sé, acá quedó mi sí. corazón derramado. ¿Cuál fue esa experiencia? Bueno, yo siempre dije, me movió la estantería, dice.
Sí, Yo siempre exactamente, esa digo, es uno una... de los viajes, a mí me movió la estantería, que hasta cuando yo llegué acá a Buenos Aires, la gente me decía, ¿qué te pasó en este viaje? Yo no podía explicar. Mirá, me acuerdo, fuimos a Pluma de Pato, uno de los lugares que yo no quería viajar porque me parecía que era demasiado lejos para estar 2 o 3 días cuando podíamos apoyar la obra de Bahía, para decirte algo, ¿no? De Bahía, Misiones, Paraguay, que estaba más cerca. Yo decía, viajar a Pluma de Pato era mucho trabajo de inversión, muchas horas de viaje para estar 2 o 3 horas y despegar la vuelta para Buenos Aires. No le veía fruto. Contanos un poquito, Pero en el Walter, año 2009, antes de como director, continuar, contanos un poquito dónde queda Pluma de Pato, para aquellos que sí. no conocen o que por ahí Ah, bueno, está quieren bien, saber. dale. Mira, Pluma de Pato queda a 2 horas de viaje de la capital Bien, de Salta capital. Te digo más, ni los salteños conocen dónde queda Pluma de Pato, porque yo fui a un hotel de Salta cuando fuimos a uno de los viajes y nos preguntaron si éramos turistas, le dijimos, no, somos misioneros que venimos de Pluma de Pato. ¿Y dónde queda? Nos preguntaron. Ni los salteños conocen dónde queda Pluma de Pato. Pluma de Pato es un lugar desértico donde no hay agua, no hay alimentos, es un lugar, una tierra muy seca, muchas víboras, muchas arañas. Los chicos para buscar agua tienen que caminar 15, 20 kilómetros descalzo para traer agua sucia para tomar porque no hay agua potable. No había escuela, no había sala de primeros auxilios. Y bueno, era un lugar de que cuando me dijeron Pluma de Pato, como director de las misiones, me dijeron, usted tiene que estar allá. Entonces viajé con 3 hermanas más y me llevé toda una maleta llena de ropa, traje, corbata, camisa, zapatos, porque la idea era hacer una campaña evangelística, un impacto de Dios en aquel lugar. Y cuando llegamos, me quería volver, quería correr el micro, porque cuando bajamos del micro en el desierto, cuando pisé, se me hundieron los tobillos, caminábamos y se me hundieron los tobillos y quería salir corriendo por un 60 grados de calor así. Yo le dije a las hermanas, yo me quiero ir a mi casa, porque demasiado que vos caminaba y las víboras entre tus piernas pasaban. Y bueno, llegamos a la casa donde nos iban a hospedar, mirá, dormíamos con los chanchos y las ovejas. Vos te levantabas y las cabras las tenías ahí arriba tuya, los lechones, pero fue impresionante. Pero lo que me llamó la atención, nunca había visto animales tan flacos. Animales que se morían de hambre, que rascaban la tierra y comían piedra. Comenzamos a ir a las aldeas y comencé a ver la gran necesidad que había. Ver gente con mucha necesidad, ver que no había futuro en ese lugar, que no había escuela, que no había sala de primeros auxilios, que las chicas no se sabían lavar la cabeza, no tenían juguete, no sabían lo que era una pelota de fútbol. Eso a mí me partió, eso conmovió mi vida. ¿Sabes lo que hice? Dejé mi maleta de traje y dije, esto no es el Evangelio, esto es el Evangelio. Poder hacer algo por ellos. Y comenzamos a orar para pedirle a Dios, pero nunca había orado de esta manera. Señor, queremos una escuela, queremos algo digno para esta familia. Hoy me enteré que hay dos establecimientos de escuelas privadas, hay hospital, y ya los chicos no tienen que caminar 20 kilómetros para ir a buscar agua porque tienen agua potable. Pero te digo que eso fue lo que me movió en mi estantería. ¿cómo hiciste o Yo cómo pensaba que hicieron era como, el grupo que fue, cómo hicieron para empezar a hablarle a esas personas de Jesús? ¿Qué fue lo que mira, compartieron? claro, nosotros fuimos a hablar con el cacique, porque vos no podés hablar ahí si no vas a hablar con el cacique, y el cacique te da Claro. el permiso como para que puedas hablar. Había una iglesia, que eso me mató la iglesia,
La iglesia estaba sostenida por 4 palos porque las paredes de barro se caían. Y me dieron una guitarra porque decían, usted debe saber tocar la guitarra. Tenía 2 cuerdas. Yo lo único que sé tocar de la guitarra es el feliz cumpleaños y la primera parte nada más. Y vos no sabés, cuando yo agarré la guitarra y toqué esas 2 cuerdas, te empezó a llenar de gente. Y la gente feliz, porque escuchaban que alguien estaba tocando la guitarra. Y yo no estaba, yo hacía ruido nada más. Y bueno, cuando se empezó a acercar la gente, empezamos a hablarles, empezamos a hablar del amor de Dios, empezamos a orar por los enfermos, empezamos a ver milagros. Viste que la Biblia dice que Jesús iba por las aldeas y a donde entraba traían a los enfermos. Eso experimenté en mi vida. De tantos años de ministerio, experimenté que no hacía falta tantos gritos para orar por un enfermo. Llegábamos a las aldeas, entrábamos, hablábamos a la persona, le decíamos en el nombre de Jesús, está sana, está liberada, y las personas se levantaban, caminaban. Vimos con David Baez, cuando viajamos, un hombre paralítico, oramos por él y empezó a caminar. Una señora que tenía su hernia, pero era impresionante, que meses que no podía levantarse, ver cómo en el momento se desinflaba y se normalizaba su vientre, ver gente ciega comenzar a ver, gente que no hablaba comenzar a hablar. La verdad que fue para mí, eso fue más que una gran campaña evangelística que haya hecho de todas las campañas que hice, ¿no? Eso me movió la estantería, eso me marcó muy fuerte. La verdad que Qué yo te impresionante, hablo ahora sí. y me da ganas de... Sí, de me volver impacta, a me ver a impacta. esa gente o Sí, sí, tener otras sí, sí. experiencias aún mayores, ¿no? Por eso te preguntaba cómo se tiene que preparar y quiero repetir esto que vos dijiste, aquella persona que tiene el llamado o que quizás tenga el interés, porque hay muchos, a veces jóvenes que tienen el interés por las misiones, quizás sin tener el llamado y sin saber esto que vos dijiste. Ser misionero o ir a las misiones significa negarse a uno mismo. Y negarse a uno mismo incluye un montón de cosas, como esto que vos contabas, ¿no? Negarse a tu costumbre, negarte a tus formas de vivir, tus formas de comer, hasta lo más sencillo, ¿no? Que uno a veces, estando en la casa, tiene ciertas formas que cuando vas a otro Sí, lugar, todo eso queda sí. a un costado, Y ¿no? comer comida que nunca pensaste que ibas a comer. Sí, Eso, sí, 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 sí. Y hay que hacerlo quizás eso. para tener la aceptación, ¿no? Y poder hablar a las personas de Cristo. Qué bueno esto de tener no solamente en el recuerdo, sino tener esta satisfacción de decir, bueno, pasé por todo esto, pero el gran premio o el mayor logro que tuve es que estas personas hayan conocido al Señor, que hayan recibido la palabra, que hayan tenido un encuentro también con Jesús, ¿no? Entonces, todo esto que tuviste que pasar, podemos decir, valió la pena, ¿no? Porque toda esa gente quedó con una palabra, se llevó un milagro, pudo conocer al Señor, y entonces uno sabe que cuando se pone en las manos del Señor o decide acudir o obedecer al llamado, todo esto cobra sentido, ¿no? Te pregunto, Walter, ¿cuál es tu mayor Bueno, desafío mirá, como misionero? sí. Bueno, llegar a... Nosotros tenemos un lema que desde chicos lo hemos aprendido del apóstol Julio, ir donde nadie quiere ir, ¿sí? O Sí, sea, sí, sí, ir sí, donde nadie quiere ir. Ese fue nuestro lema y siempre nos hemos movido de esa manera. Mira, yo vengo, viajé durante 9 años, durante estos 9 años, del año 2012 hasta hace unos meses atrás, he viajado a Chaco, estuve en el Chaco, Formosa y Santiago del Estero, en los montes santiagueños. Y siempre lugares inhóspitos, lugares vírgenes,
lugares que vos decís, no puede ser que en el siglo XXI, en Santiago, en el Chaco, la gente ande como está viviendo todavía, que ni el Evangelio ha llegado a llegar a predicar en esos lugares. Nosotros caminábamos por caminos de tierra y de repente el que nos guiaba decía, ahí hay una casa, y vos mirabas y era todo monte. Y es verdad, vos te metías adentro y familias enteras que viven en comunidad que nunca se le predicó el Evangelio. O sea, siempre iba a hacer campaña, pero yo le decía siempre a mi coordinador, llévame a los lugares donde nunca hemos llegado con el mensaje evangelístico. Y él agarraba su camioneta y nos metíamos en medio del monte, en el medio, mira, cruzábamos ríos caminando ríos secos, para poder llegar fuimos en carros, en mulas, para poder llegar a esos lugares que en auto no podía llegar. Y bueno, esa es mi meta, poder seguir predicando el Evangelio, que Dios me siga dando fuerza, en verdad, compartir tu experiencia con otras personas. Vuelvo a reiterar, las cosas que una vez se cuenta, son muy pocos los que le impacta decir, bueno, yo quiero ir a esos lugares, ¿me entendés? ¿Por qué Yo crees tengo un que pasa matrimonio esto? jovencito, venezolanos. Sí. ¿Por qué crees que pasa esto, Walter? Bueno, mira, Pocas personas sí, o quizás pocos jóvenes, ¿no? Porque a veces, yo tengo recuerdos, ¿no? Que antes como que todos los jóvenes, el llamado era a las misiones. Y hoy en la sí, sí, iglesia de sí. hoy no se ve mucho eso, ¿no? Quizás un poco menos que antes. Eh, Bueno, pero porque, te explico, yo estaba trabajando en un ministerio donde le agradezco a Dios por el hombre de Dios que, que lo puso para que yo pueda aprender de él, el apóstol Carlos Acuña. Aprendí muchas cosas al lado de un hombre misionero, un hombre que dedicó y dedica su vida a la obra misionera, ¿no? Pero una de las cosas que yo a veces hablábamos con él era, mándeme, déjeme que yo me preparo y me voy. Y él siempre decía, no, porque el misionero tiene que tener la mejor comodidad, porque si nosotros sufrimos, ellos no tienen que pasar por lo mismo, ellos tienen que tener el wifi, tienen que tener la mejor computadora, tienen que tener el mejor vehículo para poder llegar, para que ellos no pasen por lo que nosotros pasamos. Y yo le decía, me parece que no es así. O sea, en eso siempre estábamos en un desacuerdo, pero en santidad, ¿no? No es que nos agarrábamos de los pelos. Y claro, yo claro, creo que pasa por ahí, Alicia, porque se le dio mucha comodidad a la juventud. No solamente a la juventud, sino a los nuevos cristianos. Si no voy en auto, no me llevan o no me pagan, no claro. voy a perder el tiempo porque tengo otras metas por delante. Mi meta es estudiar, ser un profesional, armar mi futuro con mi familia y cuando tenga tiempo y si puedo, voy a ir a servir a Dios. Antes no era de esta manera, antes era, querés ir de vacaciones, anda a conocer la obra misionera. Querés, querés comenzar a ver los dones que tenés de parte de Dios, anda a la obra misionera. ¿Cómo te ayudaba la iglesia? Te pagaba el viaje de ida y después decía el apóstol, Dios le dio dos hermosas manos, dos hermosos pies para hacer un montón de cosas y poder producir dinero para poder sustentarse. Ese era nuestro mensaje. ¿Me entendés? Yo creo que pasa por ahí, que se dio mucha comodidad, entonces al darte la comodidad y al no tenerla, es como que voy a decir, bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Claro. De todas maneras, creemos que hoy la iglesia, o por lo menos una parte de la iglesia, no debería tener una experiencia misionera, aunque sea una, para conocer o para al menos saber qué es lo que hay, ¿no? O cómo se vive. Deberíamos todos tener al menos una experiencia en nuestra vida cristiana. ¿Qué pensás de esto? Seguramente que sí, seguramente que sí. Yo te digo, yo vine, yo estoy de vuelta trabajando en casero porque hace 2 años Dios me habló a mi corazón muy fuerte de que tenía que volver a mi casa, porque cuando me fui con la idea de nunca más volver, porque era la idea de parte de Dios. Pero el tiempo determinado por Dios, Dios puso en mi corazón el sentir de volver para discipular y capacitar.
para eso sé que Dios me llamó para esto. Estoy plenamente convencido, porque cuando llegué a este lugar me encontré con varios jóvenes, con varios hermanos que me decían, te necesitamos, Walter, te necesitamos. Queremos apasionarnos por el evangelismo, queremos volver a hacer las cosas que se dejó de hacer. Y fue una confirmación de parte de Dios. Por eso te digo que creo que estoy ansioso de que pase esta pandemia, Estamos todos porque ansiosos. sí, olvídate, y comenzar a hacer un trabajo misionero, Sí, porque, porque yo te voy a decir algo, yo voy a ser evangelista y misionero hasta que Dios me lleve de esta tierra. Hago misiones en todo lado, ¿me entendés? Yo hago misiones cuando ando vendiendo, hago misiones cuando voy a predicar. Hoy, mira, te cuento, ujú, hace 2 horas me llegó un mensaje. Yo estoy visitando a un muchacho que nunca quiso saber nada del Evangelio. Y eso es hacer misiones también. sí, Me fui a hablarle, quedó ciego, estuve yendo y viniendo con mi esposa hablándole del Señor. Y yo le dije que Dios iba a hacer el milagro. Si él le creía, Dios iba a hacer el milagro. Y hoy me mandó un mensaje, me dice, venite mañana, José, que quiero tomar un café con vos, porque quiero festejar la sanidad de mi vista, porque ahora el miércoles lo operan y va a comenzar a ver cosas que era imposible que los médicos pudieran operarle porque ya había perdido la esperanza de poder ver. Esto es hacer misiones. Y esto a mí, mirá, me apasiona. Y yo veo los testimonios, de cada lugar que yo fui, Alicia, he visto la mano de Dios, pero después volví a esos lugares y he visto restauración en esos lugares. He ido a Bolivia, en Bolivia se me abrió la puerta para hacer las veces que yo quiera eventos matrimoniales, juveniles, porque ellos vieron de un año al otro, vieron el cambio de los chicos que dejaron de andar en las calles drogándose. En Pluma de Pato, de ver que la gente dejó de vivir en las chozas y tiene su propia casa que el gobierno le dio. En Santiago del Estero, dejaron de andar en burro para andar en autos 0 kilómetros, hasta aire acondicionado tienen en el medio del monte. Ni yo tengo ese aire acondicionado, ¿me entendés? Las cosas que Dios está haciendo, y esto es lo que a mí me apasiona para seguir predicando el Evangelio. Y qué cuando bueno. se me da la oportunidad de viajar, viajo, cuando se me da la oportunidad de enseñar, enseño, pero enseño de que todo lo que uno habla se cumple. Amén. Todo lo que uno habla se cumple. Y esto me apasiona, sierva. Amén. Walter, comentanos o enseñanos un poco, ¿no? ¿Cómo se organiza un evangelista misionero como vos, que es papá, que es esposo, que es profe también, ¿no? ¿Cómo haces para organizarte? Y bueno, primero y principal, tener una buena compañera. La idónea. Yo me acuerdo cuando, eh, sí, idónea, Claro. idónea. Claro. Yo me acuerdo cuando me apartaron de evangelista. Mi esposa tuvo una reunión con el apóstol Julio, y el apóstol Julio le dijo, Elsa, ¿vos estás dispuesta a apoyar el ministerio de tu marido? Porque Dios lo llama para estar lo menos posible en tu casa y va a estar más tiempo afuera que adentro. Y ella le dijo, nunca me voy a impedir al ministerio de mi marido. Y bueno, ahí comenzamos. Dios nos dio una palabra, un desafío, que si yo cuidaba de la higuera iba a comer 2 veces al año, porque la higuera produce 2 frutos, pero si yo cuidaba los intereses de Dios, Dios me iba a honrar a donde yo vaya. Entonces tomamos este desafío con mi esposa a vivir por fe y comenzamos a decir, nada nos va a impedir poder servirle a Dios. A donde sea que tenga que estar, vamos a ir. Y te puedo asegurar de que ponerle hoy por hoy, en ese entonces yo le dejaba 10 pesos a mi esposa. Estoy hablando hace 20 y pico de años atrás, 10 pesos, y ella esos 10 pesos, Dios le daba la sabiduría para poder sustentar a mis hijos. Ella se dedicaba a darle de comer, a llevarlo a la escuela,
atenderlo, a educarlo, llevarlo a la escuela dominical. Por eso yo siempre dije, yo si mi esposa no hubiera estado, hubiera sido un evangelista fracasado, un evangelista frustrado. Porque de qué me servía predicar en la calle, en otros lugares, si mi familia estaba desamparada. Tenía tiempo para salir con mi familia, tenía tiempo para salir de viaje, y bueno, y en el sustento, Dios todas las veces que viajaba, Dios le daba la sabiduría a mi esposa de cómo sustentarse los días que yo no estaba. Porque los viajes que yo hacía, no era que yo venía con dinero en el bolsillo, al contrario, Claro. nosotros íbamos a dejar todo en aquellos lugares. Y siempre nos encontrábamos con la sorpresa de que Dios nos sorprendía. A mis hijos nunca les faltó nada. Y te voy a contar una intimidad, Alicia. Hace unos años atrás vino un profeta de Paraguay. Porque esto no lo sabe nadie. Ahora yo te estoy desnudando mi corazón acerca de cómo vivíamos en mi casa. En mi casa nadie sabía si tenían o no tenían para comer. A veces comían rosquita con mate cocido, era lo único que tenían porque el papá estaba sirviendo a Dios. Y ellos aprendieron a saber de que es Dios quien le iba a sustentar. Hubo cosas que yo no le pude dar a mis hijos por causa de predicar el Evangelio, pero un día vino un profeta que yo no lo conocía, yo andaba en la calle, y me dice, necesito hablar con usted. Me dice, ¿usted es Walter Jiménez? Me dice. Yo me sorprendí porque digo, sí, le digo. Me dice, yo vengo de Paraguay, me dice, vengo con un mensaje de Dios para usted, me dice. Mira, yo en verdad, cuando dice palabra de Dios, un profeta, lo tomo con pinzas, ¿eh? Claro. Y agarra y me dice Dios que te diga de que todo el esfuerzo que vos hiciste del día que pusiste la mano en el arado, Dios no ha dejado caer ninguna de esas recompensas para vos, tu esposa y tus hijos. Todo ese trabajo que hiciste en el anonimato, que muchas veces tus hijos solamente fueron testigos, me dice Dios que te diga que Él quiere comenzar a mimarlos. Nunca más le va a faltar nada a tus hijos, porque Dios siempre los sustentó y a partir de ahora, me dice Dios que te diga, deja que yo los voy a mimar a ellos. Wow. Eso para mí me impactó. ¿Por qué? Porque nadie sabía, Alicia, nadie sabía que nosotros muchas veces, ¿sabés que el único que sabe de todas estas cosas es Horacio? Horacio, que viajábamos con nuestra migaja y a veces le dejábamos un aceite, lo repartíamos para Andrea y para mi esposa. Una galletita la partíamos para que coman mis hijos y los hijos de él. A veces no teníamos nada. Y que venga Dios y me hable por intermedio de un hombre, para mí fue algo tremendo. Por eso te digo que lo más apasionado es servir a Dios, sin esperar que los hombres te reconozcan, ni tampoco que la iglesia te dé nada, porque el que te sustenta es Dios. Y Amén. te puedo asegurar, mis hijos están siendo bendecidos. Mis hijos, Dios le mima, mira, con todo, no le hace falta nada a mis hijos. Todo lo que ellos piensan querer tener, no, Dios no me deja que yo ponga la mano en el bolsillo, Dios se lo siembra. Wow. Dios es Tremendo. increíble, es increíble. Hasta ahora estoy cosechando lo que sembré durante tantos años y sé que voy a seguir cosechando porque mi trabajo todavía no terminó. Una palabra, ¿no? Que dice, bueno, Dios honra a los que le honran, ¿no? Y bueno, sin dudas, este trabajo que hiciste, que estás haciendo y que seguirás haciendo, creo yo, en los años que vienen, no es en vano. Walter, ¿cuál es tu versículo, tu palabra de referencia como misionero? ¿Qué palabra te sostuvo? ¿Qué palabra te identifica? ¿Y por qué? Bueno, tengo diferentes palabras. La primera, la de Jeremías, capítulo 1, versículo 4. No digas soy un niño. ¿Sí? Otra de las palabras es de que Marcos, capítulo 15, o 16 creo que era, para Sí, si tenés por ahí, Marcos 16. acá nos Marcos compartimos 16. para que Y quede le dijo grabado. la gran comisión. Ese fue el texto que a mí me impactó en mi vida de saber de que no estoy solo. Porque dijo, vayan y hagan discípulos, prediquen de mí, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos.
si bebiere en cosa mortífera no le va a hacer daño porque yo estoy con usted. Eso es el versículo que marcó todo el ministerio que yo estoy sustentándome hasta ahora. ¿Sí? El ministerio es este. Otro de los textos que se encuentra en Eclesiastés capítulo 11, que habla acerca de el que mira los vientos y la nube no prosperará. Y anteriormente a ese versículo dice, echa tu pan sobre las aguas. Son textos que marcaron la providencia de Dios, la autoridad de Dios sobre mi vida, y que en todo lado donde vaya, el poder de Dios me va a acompañar. Eso es lo que me sustenta, esos versículos. Tremendos, Y de tremendos que versículos. si yo lo honro a Él me va a honrar a mí. Tremendo. La verdad, Walter, es un privilegio, es un honor poder compartir estas experiencias, esta palabra, ¿no? Y es un ánimo para aquellos que quizás estamos mirándonos o iniciándonos, ¿no? En lo que es el ministerio misionero. Quizás algunos tenemos el anhelo, otros tienen el llamado, otros ya están haciendo la obra misionera, ¿no? Entonces, todo esto que podemos compartir, le pido a Dios, ¿no? que sea de bendición, que sea de reflexión, y que, bueno, nos puedas dejar un mensaje para aquellos que quieran iniciarse en la obra misionera. Y bueno, mirá, estaba pensando, yo cuando conocí a Elsa, lo voy a tomar de esta manera, de este punto de referencia, yo cuando conocí a él, yo me gustaba porque era una chica y quería tener una novia. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, te estoy escuchando. Bien. Yo quería tener una novia. Bueno, listo. Y salía con ella por salir. Yo le veía, cuando empecé a verla más seguido, mis amigos me cargaban, me hacían burla porque como era chica, tenía algunas, me decían los pibes, mirá, es jorobada, es esto, y a mí me daba vergüenza lo que me decían de él. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo la miraba cuando no estaban mis amigos en la oscuridad, y cuando estaba con mis amigos le hacía sentir mal a ella. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza de las cosas que me decían mis amigos. Pero cuando yo me enamoré de mi señora, cuando me enamoré de ella, lo que menos hice mirar los defectos de ella. ¿Sí? En realidad, cosas normales de una persona, pero que para mí eran defectos cuando no la quería. Pero cuando yo comencé a amarla a ella, comencé a ver lo mejor de ella. Y las cosas que mis amigos me decían, yo no les llevaba el apunte porque no me interesaba, porque yo quería agradarle a mi novia, quería agradarle. Y por amor a ella, dejé de hacer muchas cosas que me gustaban a mí. Porque yo quería, el amor que yo sentía por ella, en ningún momento ella me dijo, si vos me amás, deja esto, deja aquello, no. Ella nunca me dijo nada. Solamente que yo quería demostrarle cuánto era el amor que yo sentía por ella. Empecé a dejar, yo practicaba artes marciales, dejé el gimnasio, dejé de estar con la relación con mis amigos, dejé de hacer cosas que quizás no, me daba cuenta de que a ella le iba a afectar. Y cuando comencé a enamorarme de tal manera, no había otra persona. Todo lo que hacía, me acostaba pensando en Elsa, me levantaba pensando en ella, trabajaba pensando en el sueldo, qué es lo que le iba a comprar, qué es lo que le iba a regalar. Hasta el día de hoy soy igual. Lo mismo me pasa con Jesús, y esto es lo que yo quiero dejarles en esta tarde. Mientras que yo no me enamoro de Jesús, yo puedo escuchar y me puedo llegar a impactar de las misiones, puedo escuchar los testimonios, puedo escuchar de que Dios sana, que Dios libera, pero me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro, porque en realidad me interesa muy poco acerca de Jesús. Y todas las cosas que yo muchas veces puedo hacer en la iglesia,
lo hago porque me obligan o porque me imponen o porque para no quedar mal con el líder, no quedar mal con el pastor. Estos temas siempre los hablo con mi yerno, que él es músico, con mis hijos, que ellos son músicos también de la iglesia, que hasta que ellos no se enamoren de Jesús, todo lo que hagan lo van a hacer porque se sienten obligados. Todas las cosas que le manden a hacer lo van a hacer porque le obligan. Pero cuando ellos comiencen a dejarse ministrar por el Espíritu Santo y el Espíritu los cautive y los lleva a enamorarse de Jesús, ellos solo van a querer hacer todo por amor. Esto es lo que yo quiero dejarles en esta noche, en esta tarde, de que enamórense de Jesús. ¿Cómo hago para enamorarme? Y sentate a donde vos te encuentres, decirle, Jesús, yo quiero que te reveles. Yo quiero que te hagas real en mi vida. ¿Sabés cómo Dios hizo real en mi vida? En el Paraguay, yo estaba ahí una madrugada y después yo tengo que comenzar a tener esa relación. Estaba en una plaza justo al frente de Canal 13 de Misiones, cerca de Paraguay, y yo dije, Jesús, ¿vos sos verdaderamente mi amigo? Yo quiero comenzar a tener una relación con vos. Y empecé a cantar una canción que cantaba Enrique Gómez en esa época, que Jesús es mi amigo. Y empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y ahí comencé a darme cuenta de que aunque en Buenos Aires muchas personas no me querían ni ver, pero había alguien que estaba conmigo en ese lugar. En ese banco de la plaza estaba Jesús conmigo. Y eso me llevó a enamorarme y todas las cosas que yo comencé a hacer para Dios, lo hice para mi amor, lo hice para Él. Quizá me equivoqué, cometí errores, habré dicho cosas que quizás no tenía que decirlo en tiempo, fuera de tiempo, pero siempre lo hice por amor. Nadie me obligó a ir a la obra, nadie me obligó a que yo enseñe la palabra. ¿Sabes por qué yo enseño la palabra? Porque sé que estoy hablando del amor de mi vida, porque anhelo de que las personas puedan conocer a ese Jesús. Me encuentro con personas que tienen tantos años en el camino del Señor y no lo conocen a Jesús todavía. Conocen la religión, no que si no hago esto me voy al infierno, si no hago aquello me van a castigar, no. Conocelo a Jesús y todo lo que hagas lo vas a hacer para agradar al amor de tu vida. Esto es lo que yo puedo llegar a dejarte en este momento, porque palabras escritas tenemos un montón, ¿sí? Pero yo creo que Dios está hablando a tu espíritu, al espíritu de las personas que están escuchando, para que su alma se despierte y comiencen a entender que al único que tenemos que enamorarnos se llama Jesús, aquel que dio la vida por nosotros y que perdonó nuestros pecados y que todo lo que hagamos lo hagamos con excelencia para Él. Esto es lo que yo quiero dejarle, Alicia. La verdad que para mí es una honra, después de tantos años, poder vernos. Mirá por dónde nos vemos, che, te veo más linda, más hermosa, mirá. Qué Espero tremendo, que vos digas Walter. lo mismo de mí, ¿viste? La verdad que es un privilegio, es muy lindo poder escuchar la palabra del Señor, ¿no? Y me impacta, me llena de gozo saber que esa pasión por las almas sigue vigente, ¿no? Después de los años, quizás compartimos campañas y, bueno, visitar lugares, y que Sí, esa misma pasión sigue vigente, eso es genial. Y bueno, eh, una bendición también espero que sea para todos aquellos que nos ven. Así que bueno, Walter, te mando un abrazo, te mandamos un abrazo acá con mi esposo, eh, y bueno, que tu familia sea bendecida también. Espero que no sea esta única entrevista, sino que podamos tener otras entrevistas más, y también, bueno, esperando, como decías vos, que todo esto pase y poder reunirnos, ¿no? Poder juntarnos y bueno, sí. contar las maravillas del Señor. O sea, ya le dije aquí que vamos a empezar a hacer un trabajo evangelístico, que ya estoy orando por esto, que se preparen los viajes que van a venir por delante. Vamos a ir a lugares, mirá, que quizás ni él piensa que vamos a ir. Amén. Me invitaron, tengo invitaciones para ir a Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿viste?
lugares que Amén. nunca pensé poder estar y me invitaron para poder viajar, para poder estar, porque me dice, ¿sabes lo que me impactó? Y con esto quiero terminar, viste cómo me gusta hablar. Sí, sí. Y soy profesor, tengo enseñanza de 3 horas todos los días. Eh, Me impactó una vuelta un colombiano que me escuchó predicar y me dijo, usted tiene que venir a mi país, yo le quiero pagar todo, yo necesito que usted esté en mi país porque estamos orando por predicadores argentinos que prediquen de esta manera en nuestro país. Mi país necesita que haya hombres que prediquen acerca de la pasión por el Señor, por la pasión por las almas. Eso a mí me impactó, ¿viste? Eso sinceramente a mí me impactó. Por eso, hay tantas cosas para hacer, pero en el tiempo de Dios. Amén. Ahora estamos predicando por internet, estamos haciendo este reportaje, hablando, y sé que muchos van a llegar al conocimiento de la verdad y se le va a despertar la pasión por las almas, que Amén. sobre todas las cosas lo más importante. Buenísimo. Bueno, Walter, un abrazo enorme y nos estamos Dale, comunicando nuevamente. Dale. dale, siervas, bendiciones, saludos para todos, bendiciones.